Buen día, es un honor estar aquí con usted en este hermoso día que Dios nos ha regalado a usted y a mí. Es un honor estar aquí con usted. En el día de hoy estamos recapitulando lo que aprendimos sobre qué es el Domingo de Ramos y sobre lo que llaman el Viernes Santo, ¿ok? Hoy le pregunto a usted y el tema es ¿cómo se presenta usted ahora ante el mundo? Esa es mi pregunta para usted con mucho respeto. Y la segunda parte del tema es que le voy a presentar con palabra de Dios una oración para ayudarlo a mantenerse firme en esto que llamamos vida, que es una jornada y es larga, ¿ok? Pero tenemos que reforzarnos con lo que dice la palabra y por eso le comparto al final una oración. Mi nombre es María Díaz, soy un coach de vida o entrenador y también represento la palabra de Dios para que todos podamos continuar haciendo ajustes, ¿ok? Y podamos cumplir nuestro propósito y dejar un legado para futuras generaciones. Como le expliqué anteriormente, ya revisamos respecto a la Semana Santa que conocemos nosotros. Ahora que ya hemos, ¿verdad?, culminado todo esto, ¿cómo usted se presenta ante el mundo? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no somos normales, podríamos decir, estamos en una nueva posición como discípulos. Ese es el nombre que entonces adoptamos. Somos discípulos de Jesús. Discípulo es una palabra que significa que somos aprendices. Aprendices o podríamos decir seguidores. Estamos como estudiantes, aprendices de lo que Él nos dejó con su legado de la historia que está toda recopilada en su palabra sagrada. Recuerde eso. Pues entonces ahora ya somos aprendices, estudiantes de su palabra, de lo que Él nos dejó como su legado. Recuerde eso. Entonces significa que usted y yo tenemos un compromiso de seguirlo al pie de la letra, como está en su palabra, ¿ok? Eso es lo que me refiero. Es un compromiso de seguirlo a Él como Él vivió y sus caminos, ¿ok? Los cuales son en muchas ocasiones una aventura, pero en otros también nos lleva a conflicto, inclusive con nuestros familiares. Y más que eso, ¿ok? Es representarlo a Él a la altura como debe ser, ¿ok? Porque Él así lo hizo. Y demostrarlo con nuestras vidas, con nuestro carácter. Él dijo que el compromiso es costoso. Él no los advirtió desde el inicio y le voy a mostrar escrituras en las cuales Él presenta esto bien claro. Él dijo, el compromiso es costoso. Si tú quieres seguirme a mí, tienes que dejar padre, madre y todo lo que tú anhelas o podríamos decir más amas para seguirme a mí. Eso es lo que significa y cargar tu cruz. El que no puede cargar su cruz no puede seguirme a mí. Y le voy a mostrar unas escrituras que le van a ayudar a entender de qué es lo que yo me refiero. Cuando él lo compartió fue en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. Escuche lo que sucedió. Él lo compartió a la gente que estaban como sus discípulos siguiéndolo, ¿verdad? Ya él había hecho milagros, había sanado y tenía mucha gente siguiéndolo. Y en el capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 60, él enfatizó lo siguiente. Esta es parte de lo que te corresponde a ti, esta es tu responsabilidad. Y escucha lo que sucedió con los discípulos que lo estaban siguiendo en ese momento. Esta es una enseñanza dura, protestaron, ¿ok? Empezaron a qué? A quejarse, a murmurar, dijeron, pero ¿qué es esto? Esto es una enseñanza dura. ¿Quién puede aceptarlo? ¿Quién puede cargarlo? Y en el versículo 66 de ese mismo capítulo 6 de Juan, muchos de esos discípulos que estaban siguiéndolo después de ver milagros, sanaciones, ¿ok? Y haber comido de la cena que él había preparado a ellos, se volvieron atrás y no lo siguieron más. Ahora usted y yo, como discípulos de Jesús, tenemos una responsabilidad hermosa. Es un honor tener esta responsabilidad, ¿ok? Significa que usted ya hizo el compromiso cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. No obstante, le confirmo con la palabra de Juan, capítulo 1, versículo 12. Sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio ser potestad de ser hijos de Dios. Y Él nos explica muy bien en su palabra que nadie puede ser hijo de Dios si no lo acepta a Él primero. Eso está bien claro, lo acabo de explicar con esa palabra en Juan 1, versículo 12. En Juan 3:3 nos dice, y nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando continuamos estudiando su palabra, leyendo y escuchando sermones, ¿ok?
asociándonos con personas que ya saben más que nosotros, han aprendido pues en su vida y nosotros pues tomamos de lo que ellos han aprendido y lo aplicamos en nuestras vidas también. También Jesús nos dijo, nadie puede ver el reino, como le indiqué, el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Eso significa que hay una transformación y es diaria. Diariamente estudiamos su palabra y decidimos aceptar sus guías para invertir nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos ayudando a otros y siguiendo parte de sus principios, ¿ok? Es exactamente eso lo que nos está solicitando. En el libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, y todos nosotros, esto es lo que sucede cuando seguimos estudiando, que a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformando a su imagen con gloria cada vez mayor, que proviene del Señor, que es del Espíritu. Esa es la transformación que el Espíritu Santo trabaja en nosotros día a día, pero nosotros tenemos que hacer parte del esfuerzo también. Esto significa que tenemos claro nuestro compromiso. No estamos dando bando, estamos firmes. Por eso al final le comparto una oración, porque sé que la carrera no es fácil, como le indiqué. Yo he experimentado traiciones, pérdidas de muchos aspectos monetarias, de seres queridos, también reputación, muchos elementos, pero he ganado más de lo que yo puedo ver como pérdidas, al contrario, porque sé que estoy en la voluntad del Padre y me da paz y felicidad y alegría. Y yo sé que Él está agradado de eso, porque eso es lo que Él dijo, Jesús lo dijo, que me quiera seguir, tome su cruz, ¿ok? Si Él es nuestro Señor, significa que no es pesado ese sacrificio. Significa que le entregamos toda nuestra vida, seguimos su camino, sus principios, y Él es nuestra primera y única prioridad. Por tanto, eso es parte de lo que implica ser discípulo de Cristo, que estamos involucrados en lo que a Él le interesa, en hacer discípulos a otros, como Él nos los instruyó o no los solicitó en el capítulo de Mateo, en el capítulo de Lucas, en el capítulo de Marcos también. En el Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 al 20, Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo en el Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo nos describió el significado de esas palabras. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo de la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ahora le voy a decir un elemento que a lo mejor usted no sabe. Y si lo sabe, pues le refresca. ¿Sabe lo que significa ser cristiano? Eso fue una palabra que Jesús nunca la mencionó. Y solamente se menciona en la palabra en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones. La primera ocasión es en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y va a entender lo que quiere significar este término y de dónde viene y por qué surgió. Y quizás tenga un paralelo de lo que está sucediendo ahora en nuestros días, ¿ok? Sucedió que Bernabé salió hacia Tarso para reunirse con Saulo, que en esos momentos ya era Pablo, ¿ok? Porque ya había recibido la conversión. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante un año entero él, ¿ok? Bernabé, con Pablo, estuvieron reuniéndose en la iglesia y enseñaron a un número considerable de personas. Entonces los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Significa que pertenecemos a Cristo. Pero esa palabra no fue, podríamos decirlo así, desarrollada o creada por los cristianos o por los discípulos de Cristo, vamos a decirlo así. Fue por gente de afuera que no estaban en la iglesia, ¿ok? Y hasta cierto punto podemos decir que era una forma despectiva para referirse a los primeros discípulos de Cristo, a esas primeras iglesias. Era una forma despectiva, de mofa, podríamos decir, completamente bajo, no era de altura o de algo que la gente se sintiera, podríamos decir, alegres, al contrario.
Pero luego ellos entendieron que el término era pues que eran seguidores de Cristo. Así que por esa parte pues estuvieron más en paz y tranquilos. Y nosotros también. Ahora le pregunto a usted, quizás en donde usted está se mofan de usted porque usted es un seguidor de Cristo y de sus principios, ¿verdad? ¿Qué le parece el término? Ahora sabe de dónde es que proviene. En el libro de Hechos, como le indiqué, es capítulo 11, versículo 26, que es con esta escritura que le acabo de compartir. También en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28. No obstante, usted va a decir, ¿pero de dónde viene? Escúcheme, porque Pedro escribió sobre esto para que levantarnos, darnos fuerza, fortaleza espiritual e intelectual en nuestro corazón y que continuemos nuestra jornada. En el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 16, esto es lo que Pedro hace mención. Dice, esta escritura resalta este hecho, pero si alguien sufre como cristiano, no debe avergonzarse, sino glorificarse y glorificar a Dios, mejor dicho, glorificar a Dios en su nombre, ¿ok? Si sufres, no sientas vergüenza, al contrario, glorifica a Dios en su nombre. ¿Por qué continúa él en ese mismo libro? Si sois injuriados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Aseguraos de que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, malhechor, entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino glorificarse, glorificar a Dios en su nombre. Porque es tiempo de que comience el juicio. Comienza el juicio por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si con dificultad el justo se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por lo tanto, también aquellos que sufren según la voluntad de Dios deben confiar sus almas a un Creador fiel para hacer lo correcto. Ahora oremos a Dios nuestro Padre para que nos fortalezca a través de su Santo Espíritu para permanecer firmes y fuertes por el poder de su verdad, el poder del nombre de Jesús y sobre todo porque el Santo Espíritu de Dios habita en nosotros. Está en el libro de Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Por esto me arrodillo ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder mediante su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe y para que arraigados y cimentados en amor podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted está sufriendo por representar el nombre de Cristo o extender el reino de Dios, siéntase dichoso, porque Pablo nos los vuelve a recordar. Es parte de la jornada, Jesús nos los dijo y Pablo nos los recuerda, así que tome esto como una oportunidad para glorificar a nuestro Dios y por favor no se rinda, continúe la jornada. Ahora le pregunto, si usted no ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador, le doy esta oportunidad. Continúe conmigo en esta oración, por favor. Padre, te pido perdón por todo lo incorrecto que he hecho. Querido Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Por favor, perdóname, entra en mi vida, vive en mí y a través de mí. Te doy mis talentos, mi ser, para vivir conforme a tus principios. Por favor, ayúdame a vivir por ti y para ti el resto de mi vida. En tu nombre, Jesús, estoy orando y te doy gracias por escucharme. Amén. Por favor, conéctese con una comunidad de discipulado, aprenda más sobre Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Los mensajes que tenemos aquí le pueden ayudar al respecto también. Les solicito un favor. Suscríbase al canal, comparta con otros. Dios le bendiga y hasta la próxima. Esta es María Díaz.